Si yo no te condeno, nadie te puede condenar. Ya no hay más culpa porque yo pagué por el pecado. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en mí. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Yo te amo y morí por ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la muerte, así que ya no vivas como tal. Eres la imagen y semejanza de Dios. Así que sígueme. Entender quién soy yo lleva un cambio de vida. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo como yo lo hice por amor a ti. Si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. No te conformes con los placeres temporales de este mundo. Yo soy el agua viva. Yo puedo saciar tu sed. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Eso significa seguirme. Dejar todo lo que tienes y dejar de buscar tu felicidad por buscarme a mí. Así como yo obedecí a mi Padre hasta la muerte, así también sígueme a mí. Y te aseguro que encontrarás tu gozo completo, porque yo soy suficiente. Yo soy Jesús. Hola, hoy hablaremos acerca de la Cena del Señor. Todos los domingos, o no necesariamente los domingos, tomamos la Santa Cena del Señor. Podemos tomarla cualquier día, pero el domingo usualmente como iglesia tomamos la Santa Cena, lo cual es conformado por el pan que representa el cuerpo de Cristo, torturado, clavado en la cruz, y la copa de vino o de jugo de uvas, que representa su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que hoy es un tema de enseñanza para la iglesia, de algo que usualmente hacemos y que muchas personas no comprenden, pero que nosotros tenemos que reflexionar y meditar y recordar de qué se trata. La Cena del Señor, veremos 3 puntos para poder comprender que es un punto de recordar, otro punto de compartir y finalmente un punto de examinar. Nuestro mensaje está basado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Por favor, búscalo, lo vamos a leer. 1 Corintios 11, del 17 al 34. En esta escritura, el apóstol Pablo aborda un tema importante en la iglesia de Corinto, un tema en donde él trata el desorden que estaba existiendo en esta iglesia. Acompáñame a orar y luego leeremos la escritura. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por el enorme sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por haber entregado tu cuerpo en lugar nuestro, para ser crucificado en la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre para poder limpiarnos del pecado, para poder perdonarnos, transformarnos. Permítenos que hoy meditemos en lo que significa la Santa Cena. Tomar la Santa Cena cuando nos encontramos reunidos como congregación. Toma control de este mensaje. Oramos pidiéndote bendiciones para todo tu pueblo. Principalmente, Señor, agradecemos la bendición que nos das de dirigirnos a ti, de conocerte, de valorar lo que has hecho por nuestras vidas. Permite que cada persona, cada imitador tuyo, cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo pueda meditar, pueda comprender y pueda reflexionar lo que significa este tiempo tan valioso para cada uno de nosotros como congregación. Todo esto te lo oro y agradezco en Jesús. Amén. Leeremos 1 Corintios 11 del 17 al 34. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tienen que hacer grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho,
Cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se adelantan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Bueno, aquí está sucediendo algo. El apóstol Pablo aborda un problema serio en la iglesia de Corinto. Convirtieron la cena del Señor en una comida egoísta. Hoy recordamos que la cena es un encuentro con la gracia de Dios. Cada vez que participamos de la mesa del Señor, proclamamos el Evangelio con nuestros actos. Así que tomar la Santa Cena es bíblico. Usualmente nosotros tomamos la Santa Cena cada domingo. Pero si un día decidimos que la vamos a tomar entre semana, podemos hacerlo. Entonces, Pablo estaba aquí llamando la atención a la iglesia de Corinto porque tenían desorden a la hora de tomar la cena del Señor. Hacían cosas indignas. Y aquí el apóstol Pablo, a través de lo que Jesucristo le enseñó a él y que él transmitió a su vez, les está diciendo la manera correcta de tomar la Santa Cena. En primer lugar, él habla de que hay que recordar, y para lo cual leeremos en 1 Corintios 11, 23 al 24. Aquí mismo donde estamos, pero vamos a leer el versículo 23 y 24. Dice: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Pablo afirma que esta enseñanza viene directamente del Señor, que la noche en que fue traicionado nos recuerda ese contexto del sacrificio, amor en medio de la traición. El pan representa su cuerpo entregado por nosotros. Aquí mismo está diciendo que Jesucristo dijo que su cuerpo fue entregado, y cada vez que lo comamos, hagamos memoria de él. No solamente es de participar en un ritual, sino recordar su sacrificio, mantenerlo vivo, fresco en nuestras mentes. Como seres humanos somos olvidadizos, somos ingratos, y tomar la Santa Cena nos ayuda a recordar la razón por la cual fuimos perdonados de nuestros pecados, y fue un acto de entrega, de sacrificio en medio de la traición que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19, para hablar de este tema de que
la Santa Cena o la Cena del Señor es para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 22, versículo 19, en el cual encontramos que dice lo siguiente: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Jesús establece la cena como un acto de memoria, memoria viva, no solo histórica, sino espiritual, un recordar que renueva el corazón. Aquí mismo es la escritura que Pablo está diciendo, hacer memoria de Jesús, de su sacrificio. Esto Él lo hizo en vida, antes de ser crucificado. Nosotros tenemos que entender que al tomar la Santa Cena del Señor, estamos recordando su sacrificio por cada uno de nosotros. Tenemos que estar conscientes de eso. Llegamos a la reunión de la iglesia, sabemos que vamos a tomar la Santa Cena y es algo sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros. Es el momento de recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Una fotografía antigua despierta emociones al recordar a un ser querido. La Cena del Señor nos hace recordar con gratitud el amor de Cristo. Un soldado guarda una medalla de su padre como símbolo del sacrificio. Así nosotros guardamos la cena como símbolo del sacrificio perfecto de Jesús. Charles Spurgeon escribió: la memoria del corazón elimina el olvido del alma. Un autor anónimo escribió: Cristo no nos pidió construirle un monumento, sino recordar su sacrificio en una mesa. De eso se trata la Santa Cena, de recordar, de hacer memoria. Jesús mismo lo dijo: hagan memoria de mí. En otras palabras, recuerden, o sea, nosotros recordamos el sacrificio de Jesús. Cada vez que tomamos el pan y la copa, estamos diciendo: su cuerpo fue por mí, su sangre me limpió. Recordar a Cristo nos protege de hacer de la cena un hábito mecánico. Debemos de evitar hacer un ritual, un hábito mecánico, sino es un tiempo trascendental en donde hacemos memoria. Jesús mismo lo pidió en los evangelios, lo recordamos a través de la escritura de 1 Corintios 11, cuando Pablo está poniendo orden a la iglesia de Corinto, de que les recuerda que hacemos un recuerdo del sacrificio de Jesús en entrega de su cuerpo y de su sangre. Hay un llamado a que participes con un corazón agradecido. Recuerda el precio de tu redención, el cuerpo y la sangre de Cristo. Antes de la Santa Cena, medita en lo que Cristo sufrió por ti. El pan roto y la copa derramada son tu historia de salvación. Medita que a través de eso todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del pueblo de Dios, el sacrificio de Jesús. Debemos de recordar lo importante. Tenemos que tener un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud. Y esto nos lleva al segundo punto, que la Cena del Señor es una celebración con el pueblo de Dios, una celebración en comunidad. Para lo cual te pido que me acompañes a 1 Corintios 10, 16 y 17. 1 Corintios 10, 16 al 17. Dice la Escritura: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. La palabra comunión, que significa koinonía, implica participación compartida. No solo comemos juntos, sino que somos uno en Cristo. Mira lo que dice el versículo 17. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Celebramos el sacrificio de Jesús en comunidad, en comunión, unos con otros. Somos unidos unos con Cristo, pero unidos unos con otros.
Eso es lo que hacemos, es una celebración. En Hechos 2:42 vemos lo que sucedía con el pueblo de Dios en esa iglesia inicial, esa iglesia primitiva, como se conoce. Y dice el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Había comunión, partimiento del pan, en las reuniones que tenían los discípulos de Jesús en la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva, como se conoce, entendía que el pan compartido era signo visible de la unidad invisible del Espíritu. Dios nos llama a estar unidos, Dios nos llama a tener esta celebración de la cena del Señor para poder ver la unidad de Dios en nuestras vidas. Somos diferentes y tenemos que someter esas diferencias en una sola celebración, la cena del Señor, en donde nos volvemos uno solo con Él, como pueblo, como iglesia. O sea que la Santa Cena nos ayuda a romper con la división, a romper con lo que nos separa y poner lo importante que nos une. Por ejemplo, hay familias donde un papá puede ser muy importante, es el ente que une a la familia, o una mamá. Todos se reúnen independientemente, imaginemos una familia grande, independientemente de lo grande que sea la familia, los problemas que hayan entre ellos, entre primos, tíos, hermanos, sobrinos, al estar con esa persona especial, se deja a un lado todas esas diferencias para disfrutar de estar con esa persona especial. De la misma manera nosotros, de una manera espiritual, tenemos que trabajar para hacer a un lado todo lo que humanamente nos vuelve alejados de Dios y nos separa, y someterlo a Cristo para que seamos uno solo. Los eslabones en una cadena o de una cadena, cada discípulo está unido a Cristo y entre sí. Si uno se rompe, toda la cadena sufre. Una orquesta suena armoniosa solo cuando cada instrumento sigue el mismo compás. Así la iglesia debe seguir el ritmo del amor de Cristo. El pan que compartimos nos une más que cualquier lazo humano. Agustín de Hipona. John Stott dijo, la comunión es el lenguaje silencioso del amor entre los redimidos. Pongamos atención a esto. Dice que cuando estamos en comunión, cuando participamos de la Santa Cena, ese es el lenguaje silencioso del amor entre los redimidos, o sea, en cada uno de nosotros. Participar juntos en la cena nos recuerda que nadie se salva solo. El individualismo rompe la comunión, el amor la restaura. Antes de participar, reconcíliate con tus hermanos, según lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Valora la iglesia como el cuerpo donde Cristo se manifiesta en unidad y servicio. De ahí que hay personas que dicen, bueno, yo quiero ser cristiano, pero eso de congregarme, no gracias. Yo soy cristiano solito en mi casa. Está muy equivocado. Está muy equivocado porque tenemos que valorar el cuerpo de Cristo. ¿Quién dijo que iba a ser perfecta la iglesia? ¿Quién dijo que iba a ser perfecto el cuerpo de Cristo? Que somos nosotros la iglesia. No somos imperfectos, pero cuando estamos participando, cuando estamos celebrando la Santa Cena en comunidad, en koinonía, nosotros valoramos la iglesia como el cuerpo donde Cristo se manifiesta en unidad y servicio. Vamos a leer esta escritura en Mateo 5, 23. Mateo 5, 23 y 24. Aquí Jesucristo mismo nos enseñó esto y dice el versículo 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Antes de participar en las cosas sagradas, ofrendar, tomar la Santa Cena, tenemos que estar en paz. Hay personas que viven con odio en sus corazones. Hay personas no solo que viven con odio en sus corazones, sino están haciendo
cosas en contra de algún hermano, que eso ya es mucho más mundano todavía. No solamente tener algo, sino hacer algo en contra de. No, tenemos que ponernos en paz, nos guste o no nos guste, porque celebramos la Santa Cena del Señor juntos, como una familia espiritual. Así que esto nos lleva también al tercer punto, que también en la Santa Cena no solo recordamos, no solo celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz, sino también algo importante. Cuando tomamos la Santa Cena, examinamos nuestros corazones. Y eso debe ser todos los días. Tenemos que examinarnos. El domingo tomamos la Santa Cena y desde entonces tenemos que ir examinando todos los días hasta el siguiente domingo que tomamos la Santa Cena. Examinamos nuestros corazones. Regresamos a la misma escritura de 1 Corintios 11, pero el versículo 28. Dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Dice el versículo, voy a aprovechar para leerlo, el 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Entonces, habla de examinarnos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar erradicar los aspectos pecaminosos de nuestras vidas, arrepentirnos si hay algo que no está bien delante de Dios. Dice antes de tomar la Santa Cena. Y ese antes no es un segundo antes de tomarla, hay días donde uno puede examinar. El verbo griego, dokimazo, significa probar la autenticidad, como el oro que se prueba en el fuego. Dios pide sinceridad, sin embargo, no perfección. En otras palabras, tenemos que seguir siendo espirituales. No tenemos que suavizar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Tiene que ser algo impresionante, algo trascendental. A veces podemos decir, pero ¿por qué no vemos las manifestaciones de Dios en nuestras vidas? Porque tal vez hemos suavizado la manera en cómo tratamos nuestros corazones en cuanto al pecado. Tenemos que arrepentirnos si hay algo pecaminoso. Tenemos que examinar el corazón. Muchas veces no es difícil. Si has caído en algún pecado, necesitas examinarlo, arrepentirte, confesarlo y buscar llegar de una manera digna, porque la Santa Cena es algo sumamente valioso que necesita un corazón con rectitud, con autenticidad, con pureza. Así como el oro se prueba con el fuego, nosotros debemos ser probados con la sinceridad, con la autenticidad. No seremos perfectos, estamos siendo perfeccionados a través del sacrificio y de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que tener un proceso de purificación, de examinarnos, para lo cual vamos a ir al Salmo 139, una escritura increíble que nos enseña que aún podemos pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos. Salmos, por favor acompáñame, 139, versículos 23 y 24. Salmos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino recto. David reconoce que solo Dios puede revelar lo que está oculto. El examen espiritual requiere humildad. ¿Cuántas veces se le puede pedir a alguien que nos examine? Las personas huyen del examen. Los estudiantes no quieren examinarse porque se va a evaluar cómo están. Pero el rey David pedía aquí a Dios que lo examinara. Nosotros tenemos que orar muchas veces diciendo, Dios, examíname, ayúdame a comprender, ayúdame a sondear, pon a prueba mis pensamientos. Y primero también poder entender, si voy por mal camino, guíame por el camino eterno. Es poder decirle a Dios, ayúdame a regresar al camino correcto. Antes de una cirugía, el médico examina el cuerpo para sanar. Así el espíritu examina el alma para restaurar. Un espejo muestra lo que los demás no ven. La palabra es ese espejo para el corazón.
El examinarnos es algo bueno, así como decía este ejemplo de una cirugía. Alguien nos examina, nos hace exámenes de sangre, radiografías, para poder observar lo que se va a sanar. Algunas frases increíbles de Atos A.W. Tozer: Dios no busca manos limpias, sino corazones sinceros. John Piper decía: examinarnos no es condenarnos, sino prepararnos para recibir gracia. La cena no es para perfectos, sino para los que reconocen su necesidad de Cristo. El examen personal evita que participemos indignamente y fortalece nuestra comunión con Dios. Antes de cada cena del Señor, toma un tiempo de confesión personal y reconciliación. Pide al Espíritu que revele actitudes o pecados que necesiten arrepentimiento genuino. Acuérdate de esto: tomar la Santa Cena con un corazón examinado, habiendo tenido tiempos de confesión, tiempos de reconciliación, de haber tomado tiempos donde hay arrepentimiento genuino. Concluimos en que debemos de recordar el sacrificio de Cristo, lo cual nos mantiene agradecidos. Compartir la comunión nos mantiene unidos. Examinarnos nos mantiene humildes y dependientes de la gracia. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso lo leímos en 1 Corintios 11:26. La cena del Señor es una proclamación del Evangelio visible, un recordatorio de que Cristo vendrá nuevamente y una invitación constante a vivir en comunión y pureza. No nos olvidemos que tomar la Santa Cena es un proceso donde recordamos el sacrificio de Jesús, hacemos memoria de su sacrificio y también recordamos que un día Jesucristo vendrá. También compartimos con el pueblo de Dios, es una celebración con el pueblo de Dios. Un cristiano no puede ser un cristiano solo. Esto es contrario al pensamiento de algunos. Yo puedo ser solo, no. Y finalmente examinamos nuestros corazones para este tiempo maravilloso. Dios